Primera ley de la termodinámica. Acá los objetivos específicos son que ustedes puedan definir el concepto de qué es un sistema termodinámico, que puedan calcular el trabajo que se realiza cuando se da un cambio de volumen, determinar que el trabajo termodinámico depende de la trayectoria, que eso es muy similar a lo que habíamos visto como trabajo en física 1, citar y aplicar la primera ley de la termodinámica, definir las clases y características de diversos procesos termodinámicos, establecer la relación entre capacidades caloríficas de un gas ideal y la constante universal de los gases y la constante ahí me quedó, ¿verdad? Pero sería más que todo de la capacidad calorífica y de la constante universal de los gases. Y resolver problemas que involucren procesos adiabáticos para un gas ideal. Vamos a ver cuáles son los procesos adiabáticos, cómo diferenciarlos en la gráfica y diferenciarlos en un fenómeno físico, ¿verdad? Para poder resolver problemas. Lo primero que vamos a hablar es sobre la primera ley de la termodinámica. ¿Y qué hace ella? Bueno, ella describe una relación entre trabajo, calor y energía interna, que es esta ecuación que vemos acá en la presentación. Vamos a ver, en esta de acá, ¿verdad? Donde tenemos que Q es igual a un cambio de energía, que este es lo que conocen como energía interna, y el trabajo, que este sería el trabajo termodinámico. Entonces, la delta U, como dice acá, sería la energía interna de un sistema, W sería el trabajo que efectúa ese sistema y Q la energía calorífica, la misma energía Q que vimos en los capítulos anteriores, que era mc por delta T o L por M. Dependiendo de las condiciones de cómo se da esa transferencia de calor, se puede generar un cambio de energía interna del sistema delta U. ¿Se acuerda cómo eran las formas o condiciones en que se podía transferir calor de un lugar a otro? Teníamos conducción, convección y bueno, estas que habíamos visto. Y conducción, convección y radiación era la otra. Entonces, debido a esa transferencia de calor, un sistema va a poder efectuar trabajo sobre el entorno, ¿verdad? O a veces tenemos que el entorno está efectuando un trabajo hacia el sistema. Y tenemos que el calor que se transfiere a un sistema puede ir a dos lugares. Ya sea que cambie la energía sistema, que la energía interna del sistema, que es esta delta U, o que cambie el trabajo o ambos. Entonces, la primera ley de la termodinámica la vamos a escribir, ¿verdad? Como que esa energía, esa transferencia de energía térmica va a ser igual a la suma de dos cosas, a la energía interna que tiene el sistema más el trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sistema, tenemos que entender a qué nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a hablar de un sistema termodinámico. Y un sistema, se los voy a dibujar acá a la par, sería un espacio o un sector, ¿verdad? Lo que estemos estudiando, ya sea el interior de un calorímetro o qué sé yo, el aula o la habitación en la que están, ¿verdad? Donde ese sistema está alrededor de un entorno. Entonces, vamos a tener casos donde el entorno, hay una transferencia de energía del entorno al sistema o del sistema al entorno, ¿verdad? Entonces, eso es un sistema termodinámico. Entonces, hablaremos de transferencia de energía hacia o desde algún sistema en específico, ¿verdad? Ya sea fuera del sistema o adentro del sistema. Cuando hablamos de sistema, puede ser un dispositivo mecánico, un organismo biológico o cantidad de material como el refrigerante de un acondicionador de aire o el vapor de agua que se expande en una turbina. O sea, pueden ser muchas cosas. En general, un sistema termodinámico va a ser entonces un conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad. ¿A qué me refiero como una unidad? Que usted, si yo le digo, una máquina de vapor, toda la máquina de vapor con todas sus cosas que tiene interna, toda ella lo vamos a tratar como una unidad que le vamos a llamar sistema. Y esa máquina de vapor puede intercambiar energía con el entorno.
Entonces, los procesos donde hay cambios en el estado del sistema termodinámico los llamamos procesos termodinámicos, que vamos a ir viéndolos más adelante. Entonces, tienen que tener claros el concepto de qué es un proceso termodinámico, qué es un sistema termodinámico y qué es el entorno. Sabiendo esto, podemos irnos a estas imágenes que están en el libro, donde en la primera tenemos el caso donde el trabajo va a ser tomado como positivo. ¿Cuándo tomamos el trabajo como positivo? Cuando se efectúa ese trabajo por el sistema. Entonces, si el sistema es el que está realizando el trabajo, entonces el W va a ser positivo. Vean que ahí la flechita roja está saliendo del sistema. Es porque está efectuando trabajo al entorno. Entonces, como el sistema le efectúa trabajo al entorno, lo vamos a tomar positivo. ¿Cuándo lo vamos a tomar negativo al trabajo? Cuando se le está haciendo trabajo al sistema. O sea, el entorno en sí le aplica trabajo al sistema. Eso con el signo del trabajo. Entonces, podemos decir que el trabajo es mayor que cero si el sistema realiza trabajo. Y el trabajo va a ser menor que cero si se realiza trabajo al sistema. Ahora bien, otra cosa que tienen que tener en cuenta son los signos del calor. Y vamos a decir que el calor es mayor que cero cuando entra al sistema. Entonces, el primer dibujo pueden ver que el calor está entrando al sistema, entonces Q va a ser mayor que cero. Cuando más bien el calor sale del sistema, entonces Q es menor que cero. Entonces, si tengo el sistema, un Q mayor, lo que me quiere decir es que entra calor y un Q menor es que sale. Eso hay que tenerlo claro porque la primera ley de la termodinámica es una suma de delta U más trabajo y eso será igual a Q. Entonces, como ven, en un problema es importante reconocer cuándo el trabajo es positivo, cuándo es negativo o cuándo el calor es positivo o negativo para que la suma esa dé un valor correcto. Ahí tienen también estas imágenes, vean acá, que esto es de otro libro, si no me equivoco es del Wilson Buffa o del Giancoli, uno de los dos. Entonces, en la primera imagen podemos ver que cuando se da una compresión, normalmente la compresión se tomará como un trabajo menor que cero. ¿Por qué? Porque cuando usted comprime un embudo, el entorno está realizándole un trabajo al sistema, ¿verdad? Porque ¿quién es el entorno? De usted con su dedo que está estripando, disminuyendo el volumen dentro del embudo, entonces usted aplica trabajo al sistema. Cuando se está expandiendo el embudo, las partículas dentro del embudo están golpeando las paredes del embudo y están haciendo que se expanda. Entonces, ¿quién está haciendo ahí el trabajo? El sistema. Recuerden que la definición de trabajo, que siempre va a haber una cierta fuerza y un desplazamiento. Entonces, cuando ven el caso de la expansión, esas partículas realizan fuerzas y logran expandir el embudo, entonces realizan un trabajo positivo. En la otra imagen podemos ver que si hay un calor agregado, uso al calor positivo y si hay un calor eliminado, entonces lo uso negativo. Puede imaginarse bueno, imagínese una jeringa llena de gas adentro. El sistema es la jeringa con todo lo que tiene dentro. Usted decide aplicar una fuerza a la jeringa y comprimirla. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Usted está aplicando una fuerza externa a la jeringa y las partículas de adentro, ¿verdad? Empiezan a comprimirse. Entonces el desplazamiento, hay un cierto desplazamiento y hay una cierta fuerza. Pero ¿quién aplica esa fuerza? Usted, y usted es externa. ¿A quién se la está aplicando? Al sistema. Entonces al final hay un trabajo, pero el que lo está haciendo es el entorno, ¿verdad? No lo está haciendo el sistema. Entonces cuando el entorno es el que aplica esa fuerza y hace un trabajo, entonces es cuando decimos que el trabajo es negativo.
Entonces, ya nos adelantamos un poco. Entonces, si hay un cambio de volumen, vean ahí, podemos imaginar esa imagen como si fueran esas jeringas. Si hay un cambio de volumen, entonces significa que hay un trabajo. Entonces, en la imagen A, podemos ver que el pistón se está alejando de la molécula durante el choque. Y dice que la molécula pierde energía cinética y efectúa trabajo positivo sobre el pistón. Entonces vean que ahí la molécula, habíamos dicho que íbamos a tomarlas como si tuvieran colisiones elásticas. Esas moléculas empiezan a colisionar con el pistón y hacen que el pistón se mueva a la derecha. Entonces se está expandiendo el pistón. ¿Quién es el que está realizando trabajo ahí? Las partículas dentro del gas. Entonces es un trabajo efectuado por el sistema. Entonces ahí vemos un ejemplo de un trabajo positivo. En la otra imagen podemos ver que el pistón ahora se mueve hacia la molécula durante el choque. Entonces más bien el pistón, lo que hay externo, ¿verdad? No sabemos qué es lo que hay en el entorno, pero ese entorno está haciendo que el pistón empiece a comprimir a las moléculas. Entonces, eso hace que las moléculas ganen energía cinética y vamos a ver un trabajo negativo sobre el pistón. ¿Verdad? Es como si el entorno estuviera más bien haciéndole un trabajo al sistema y empieza a comprimirse. Entonces, eso es lo que dice ahí, una molécula que golpea un pistón en la imagen A efectúa trabajo positivo si el pistón se aleja de la molécula y efectúa trabajo negativo si el pistón se acerca a la molécula. Entonces, podemos decir que un gas efectúa trabajo positivo cuando se expande y negativo cuando se comprime. Eso es una forma de verlo rápido. Si yo les digo que el gas se está comprimiendo, de una vez usan W menor que 0. Y si se está expandiendo, W mayor que 0. Voy a poner acá, entonces W mayor que 0, gas expande. Y W menor que 0, el gas se comprime. Listo. Una forma de poder determinar ese valor de trabajo es por medio de una integral, que el trabajo lo vamos a ver entonces como la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de la presión por el cambio de volumen, que si para efectos del problema se dice que la presión, ¿qué es la presión? La fuerza entre área que se le está aplicando a ese pistón. Se dice que es constante, entonces puede salir de la integral. Y ¿cuál es la integral de un diferencial? De el V en este caso. Entonces tendríamos, y evaluado en V1 y V2. Entonces, para casos de presión constante, tenemos esta fórmula de acá. Aquí vemos cómo se vería ese trabajo en una gráfica de presión-volumen. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, eso lo vieron en cálculo, que si yo tengo una gráfica, el área bajo esa curva se puede determinar por medio de una integral? Pues estamos diciendo que trabajo es la integral de presión de V, y si graficamos entonces presión versus volumen, lo que hay en esa área asombrada es el trabajo. Entonces, una forma de determinar el trabajo sin tener que hacer integración es teniendo la gráfica y viendo cuánto es ese volumen que hay bajo la curva que se forma. Entonces, véanlo acá. Tenemos tres ejemplos. Un caso donde el trabajo va a ser positivo, un caso donde el trabajo va a ser negativo y un caso donde el trabajo es em, mayor que 0 también, pero el que vimos a presión constante. Vean que la presión está en el eje Y, entonces cuando está constante tenemos una línea recta. Entonces es tan simple que aplicar la ecuación de un rectángulo, que era lado 1 por lado 2. ¿Cuál es el lado 1? Puede ser presión, ¿verdad? ¿Y cuál es el lado 2? La diferencia entre volumen. Por eso la ecuación queda así, ¿verdad? Entonces, otro aspecto importante de la teoría de este capítulo es algo que se llaman trayectorias entre estados termodinámicos. ¿Qué es un estado termodinámico? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos los problemas de gases decíamos presión 1, volumen 1, temperatura 1, y eso era el estado 1? Después
puede que pase algo, que se comprima el volumen o que aumente la temperatura, que cambie la presión y llegamos a un estado 2, que era el momento P2, V2 y temperatura 2, que podíamos usar la ecuación de gas ideal y con la ecuación de gas ideal, que era PU igual a nRT, podríamos encontrar cuál era la temperatura en el momento 2 o la presión en el momento 2, ¿verdad? Esos se llaman estados termodinámicos. Entonces, si nosotros graficamos los estados termodinámicos, empezamos a tener una gráfica con diferentes trayectorias y nos puede facilitar a analizar un proceso que tiene varios cambios de esos estados. Entonces, podemos ver la imagen 1, donde hay tres opciones para llegar a un estado, digamos, de 1 a 3, luego de 3 a 2, luego y llegamos a 2, ¿verdad? La otra opción es, vamos a hacerlo de otro color, la otra opción. La otra opción sería de 1 a 2, ¿verdad? Y tenemos también otra opción para poder llegar a ese estado 2, que es del estado 1, tener el estado 4 y luego regresar, bueno, llegar al estado 2. Son tres trayectorias distintas. Sin embargo, sea cual sea la trayectoria que ustedes escojan, vamos a llegar al mismo estado. Y podemos decir que el trabajo efectuado por el sistema durante una transición entre dos estados va a depender de la trayectoria recorrida. Cuando nosotros habíamos visto el capítulo anterior, habíamos dicho que yo podía decir que el calor fluía como una energía de un punto caliente a un punto frío. ¿Eso de qué era? Esa era la ley cero de la termodinámica. Pero había una cosa, yo no puedo decir que un cuerpo está almacenando calor o que tiene un calor, porque el calor no es una medida que se almacena, sino que es más bien una transferencia. Es la transferencia en sí. Entonces, ¿qué es lo que se almacena? Si queremos hablar qué es eso que está almacenándose, es la cantidad de energía interna. Eso sí, podemos decir que un cuerpo almacena una cierta energía interna. Y podemos ver entonces qué relación tiene esa energía interna con la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que es la misma ecuación que vimos al inicio. Entonces, podemos decir que la materia, eso lo habíamos visto también, que la materia consiste en átomos y moléculas, también sabe desde química, y esas se van a componer de partículas que tienen energía cinética y energía potencial. Entonces, cuando hablamos de energía interna, es como si sumáramos esas energías cinéticas de todas las partículas constituyentes, o sea, todas las partículas que conforman ese líquido o eso que estamos estudiando, más toda la energía potencial que hay. ¿Cuál sería esa energía potencial? La interacción entre ellas, fuerzas intermoleculares, fuerzas eléctricas, todo eso. Entonces, esas energías que están debido a esas fuerzas. Entonces, toda esa suma me va a dar a mí lo que se conoce como energía interna. Y uno usa un símbolo U. Cuando hablamos entonces de energía interna, vamos a denotarlo como un cambio, ¿verdad? Como un cambio. U2 menos U1, que es el delta U. Entonces, ¿a qué va a ser igual esa energía interna? A restar el calor menos el trabajo. Entonces, un ejemplo, ¿cuándo podemos decir que la energía interna en una cantidad de sustancia es cero? Cuando la cantidad de calor es equivalente a la cantidad de trabajo. Un ejemplo, les pongo así, si yo tengo una máquina y la quiero hacer 100% eficiente, que todo el calor que le entre sea utilizado para hacer trabajo, y logramos hacerla y esa máquina, todo ese calor que entró, lo usó en trabajo, entonces no se va a almacenar energía interna, que es algo imposible, algo que no se puede hacer, pero es un ejemplo de cuándo entonces esa energía interna sería cero. Más adelante, y en el otro capítulo, cuando veamos máquinas térmicas, vamos a darnos cuenta por qué entonces yo no puedo hacer una máquina así, tan eficiente. Siempre las máquinas van a calentarse un poco,
como el cambio de energía sistema, podemos decir que en un sistema puede ya sea que esa energía interna aumente o que disminuya, o más bien que se permanezca sin cambio. Entonces, vamos a ver un ejemplo en la imagen A cuando la energía interna es positiva. Entonces, podemos ver que en ese caso se da cuando la suma, ¿verdad?, entre Q menos W sea positivo. Aquí vean que en amarillo se ve que el calor está entrando. Entonces, ¿cómo tomamos el trabajo cuando está saliendo? O sea, cuando el trabajo se le hace Cuando lo hace el al... sistema es positivo. Es correcto, entonces sería 150 menos 100, daría 50. Entonces, eso es un caso donde la energía interna aumenta en ese sistema. En el inciso B podemos ver que más bien el calor está saliendo del sistema. Entonces, como el calor está saliendo del sistema, uno lo sustituye como menos 150. Cuando el trabajo, vea que el trabajo ahora se lo están haciendo al sistema. Entonces, como el trabajo se lo están haciendo al sistema, yo lo meto como negativo. Entonces me quedaría menos 150 menos, otra vez menos y menos da más, 100. Entonces, ¿cuánto quedaría? Menos 50. Al final es una energía interna negativa. Y en el C, la imagen C, tenemos un caso donde se está agregando 150, como se agregan de calor, es positivo, y como está el sistema haciéndole trabajo al exterior, también es positivo. Entonces, vean que eso es lo que le digo yo, eso es como algo ideal. Todo el calor que entra, esos 150, el sistema los usa para hacer trabajo al exterior. Entonces, como lo hace al exterior, tomamos esa resta que sería 150 menos 150 y el trabajo, la energía interna total sería 0. Acá podemos ver más o menos la energía interna de un sistema aislado, que en este caso es como lo que haría uno en todo un día, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que al inicio dormimos y en esas 8 horas de sueño nosotros estamos haciendo un trabajo hacia afuera, ¿verdad? Hacia el exterior, que es de tanto. Luego, cuando desayunamos, eh, entra un calor, que lo vemos en amarillo, a nuestro cuerpo por el desayuno, ¿verdad? Eso son calorías, todo eso es energía que entra y sale haciendo trabajo. Luego, 4 horas después, seguimos haciendo trabajo. En el almuerzo vuelve a entrar energía y seguimos haciendo trabajo y así sucesivamente hasta volver a dormir y es un ciclo, ¿verdad? Todos los días. Nosotros somos una gran máquina térmica. ¿Qué sucede si nos entra más de esas flechitas amarillas que de las que salen como rojas? Y entonces nuestro cuerpo empieza a sobrealimentarse, tiene más energía de la necesaria y empezamos a engordar, empezamos a tener más grasa, más peso, ¿verdad? Si más bien lo rojo es mayor a lo amarillo que entra, entonces nuestro cuerpo empieza a debilitarse, no tiene energía y empieza a sufrir enfermedades o puede llegar hasta morir, ¿verdad? Entonces vean que eso es un ejemplo claro de esto que les digo. Entra calor, sale trabajo. Y aquí está resumido más o menos cuáles son todos los procesos que nosotros vamos a ver. ¿Qué son procesos termodinámicos? Los diferentes procesos en los que hay cambios de calor y trabajo en un sistema. Y esos van a depender de cómo se dan. Si se está dando una temperatura constante, una presión constante, un volumen constante, o si no hay intercambio de calor del sistema al entorno. Eso es como todo. Entonces, vean que, bueno, ahí está esta imagen. Ahora vamos a ver una por una para que lo vayan diferenciando. Pero vamos a ver, proceso isotérmico, lo que hablamos es un sistema que le suceden cambios termodinámicos. ¿Cuáles eran las variables de estado? Presión, volumen, temperatura y cantidad, bueno, todas estas. Si cambian esas variables, tenemos un estado diferente. Entonces, un ejemplo es cuando esto pasa, pero la temperatura se mantiene constante.
Y a eso le llamamos proceso isotérmico. Iso, que es de la palabra que igual, y térmico de temperatura. El adiabático. El adiabático es un proceso en el cual se dan esos cambios, cambios en algunas variables de estado, pero el calor no, digamos que este sea voy a hacer el dibujo acá, sistema y el entorno. Que no hayan transferencias de calor entre el entorno y el sistema. Si no hay transferencias de calor entre el entorno y el sistema, decimos que es un proceso adiabático. ¿Cuándo es isocórico? Bueno, cuando tenemos un volumen constante en el sistema, cuando cambió a otro estado, pero el volumen siguió siendo el mismo. Y un isobárico cuando cambió a otro estado, pero la presión siguió siendo la misma. Entonces, estos cuatro hay que tenerlos muy claros. Vamos a ir viéndolos uno por uno. El adiabático. Vean cómo se ve una curva adiabática ahí. Y vean la diferencia que tiene con una isoterma. La isoterma es la que son de puntitos, ¿verdad? La adiabática es más empinada. ¿Por qué? Porque recuerden que la isoterma, estas tienen una temperatura constante. Eso lo vimos en la vez pasada. O sea, la que dice T1 es una línea donde cualquier punto dentro de esa línea tiene la misma temperatura. Entonces, un sistema con una cierta temperatura cambia a otro sistema con otra temperatura y por eso la línea es un poco más levantada, ¿verdad? Eso sería un proceso adiabático, un cambio de un sistema a otro, pero manteniendo, eh, no habiendo cambios de calor en el entorno. Vamos a ver cómo se ve eso en una ecuación, que para eso dice, definimos un proceso adiabático como aquel que no entra ni sale calor del sistema. Entonces vean que aquí tengo una Q igual 0. Habíamos visto que la energía interna es igual a Q menos trabajo. Si es un proceso adiabático, entonces Q es igual a 0. ¿Cómo quedaría la energía interna? Igual a menos W. Entonces podemos decir que en un proceso adiabático no hay calor, no hay entradas ni salidas de calor y la energía interna es igual al opuesto del trabajo, ¿verdad? Tienen la misma magnitud. Entonces, si se les pregunta, ¿cuál es el trabajo en un proceso adiabático? Y se les da la energía interna, pues es esa misma energía interna. Que hay una forma sencilla de verlo, digamos, si el exterior le está haciendo trabajo al sistema, eso sería un trabajo negativo, ¿cierto? Y eso implicaría que el cambio de energía interna es positivo. Y es fácil de verlo porque si yo estoy aplicándole un trabajo a un sistema, es lógico que se va a comprimir. Y al comprimirse habíamos dicho que la energía cinética de las partículas iba a aumentar. Y si la energía cinética de las partículas va a aumentar, significa que está aumentando la energía interna, porque la energía interna es la suma de todas las energías cinéticas más las potenciales que tienen las partículas. Bueno. Ahora vamos con el isocórico. Vean qué fácil es identificar un isocórico en una gráfica. Es una línea recta porque estamos graficando presión-volumen y el isocórico no cambia en volumen, entonces es una línea recta hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la trayectoria. Entonces, el isocórico se efectúa a volumen constante. Entonces, si el volumen de un sistema termodinámico es constante, ya, qué sé yo, no se efectúa trabajo sobre su entorno, entonces W es 0. Cuando en el problema nos hablan de que una parte es isocórica, entonces de una vez sabemos que W es 0. ¿Y qué dice la segunda ley de la termodinámica? Delta U es igual a Q menos W. Entonces, en estos casos el trabajo es 0, entonces la energía la energía interna es igual al calor solamente. Okay. Lo que decía era que en un proceso isocórico el trabajo va a ser 0 porque no hay cambios de volumen, que eso lo habíamos hablado al inicio. Entonces, la ecuación de la segunda ley de la termodinámica me queda que el cambio de energía interna va a ser solo igual al calor. ¿Qué significa? Que si yo tengo un recipiente con volumen constante y dentro un poco de agua ahí, la única forma de cambiarle la temperatura a esa agua que está dentro es metiéndole calor. Qué sé yo, una olla con agua, una olla de presión, un ejemplo, en la cocina, con los frijoles y así. Si yo quiero aumentar la temperatura, ¿qué tengo que hacer? Encender el fuego, ¿verdad? No hay forma de hacerlo de otra manera. En el otro sí se podía, porque yo puedo
mover el agua, ejercer un cierto trabajo o disminuir el volumen para que se vaya comprimiendo y así cambio la temperatura. Cambio aquí, la única forma de hacerlo es agregando calor al sistema. Entonces, en un proceso isocórico, toda la energía agregada como calor va a permanecer en el sistema como aumento de energía interna. Entonces, si queremos calentar un gas en un recipiente cerrado de volumen constante, ese sería un caso claro de proceso isocórico. El isobárico es a presión constante. De hecho, es muy fácil de verlo en la gráfica, porque ahora, como la presión es la que es constante, entonces tenemos una línea horizontal, ¿verdad? Sin variar en un cierto, en una cierta cantidad de presión. ¿Y cómo se vería eso en una ecuación? Es la que vimos al inicio. Presión multiplicada por el cambio de volumen. Entonces, los procesos isobáricos se efectúan a presión constante. Ninguna de las cantidades delta U, Q y W es cero. Pero es fácil de calcular trabajo, porque vean qué vacilón. Yo sé que eh, delta U es distinto de cero, yo sé que el calor es distinto de cero, y sé que el trabajo es distinto de cero, pero si yo quiero encontrar el trabajo, no necesito ni delta U ni Q, lo único que necesito es la presión constante y el cambio de volumen, ¿verdad? Que es esta área que se forma. Es una forma sencilla de encontrar el trabajo. Entonces, para efectos de evaluación, lo que normalmente se les da es una gráfica con varios procesos termodinámicos, qué sé yo, primero hay un proceso isobárico, luego un adiabático y así sucesivamente, y hay que encontrar el trabajo total. Entonces hay que ir línea por línea encontrando el trabajo con estas diapositivas que acabamos de ver, ¿verdad? Analizando cada proceso. Y de eso se trata más que todo este capítulo. Está el otro, el isotérmico, que mucha gente confunde con el adiabático por la forma de la línea. Sin embargo, ya vimos que el adiabático es un poco más levantado, ¿verdad? No es así tan acostado. Entonces, sí se puede diferenciar un poco. En el isotérmico es el único que está a temperatura constante. Entonces, si la temperatura no cambia, ¿qué es lo que está pasando con ese calor que entra? Digamos, si entrara calor, entonces tiene que salir como trabajo. ¿Y qué pasa si todo el trabajo que está entrando, si más bien es el trabajo el que entra, pues tiene que salir como calor? Pero sucede también que ninguna de estas cantidades es cero en el proceso isotérmico. Ahorita vamos a verlos con problemas, ¿verdad? Para ver cómo los trabajamos. Luego tenemos entonces ya la energía interna, ya sabemos qué es la energía interna y todo esto. Ahora veámosla dentro del gas ideal. Entonces, para esto les dejo estas 4 características para que las tengan a mano. Y podemos decir entonces que la energía interna del gas ideal va a depender solo de su temperatura, no de su presión ni de su volumen. Decimos que un gas de baja densidad sufre una expansión libre. Su temperatura no cambia. Eso en el gas ideal. Cuando hay expansiones libres, la temperatura no cambia. Eso ténganlo ahí. Cuando los gases no se comportan como un gas ideal, pero hay un cambio de temperatura durante una expansión libre, la energía interna es constante. Lo importante de esto es esta última de acá, es la que más importa, que la energía interna no puede depender solo de la temperatura, también debe depender de la presión. ¿Verdad? Para gases en general, ¿verdad? Aquí tenemos el caso del gas ideal. Y esto lo trabajamos para gases en general.
pero que si hablamos de gases en general, no solo depende de la temperatura, sino de otros factores, ¿verdad? Como la presión. Hay otro concepto que tienen que manejar que es la capacidad calorífica de un gas ideal. Y eso es el CV, que ya lo veníamos viendo, y el CP. Entonces, ¿qué significa CV? Es la capacidad calorífica, pero el V es de volumen y es volumen constante. Entonces, si el gas ideal tiene volumen constante, entonces tiene una capacidad calorífica molar diferente a si tiene una presión constante. ¿Cuál es la capacidad calorífica a presión constante? La que viene con una P, CP. No son valores constantes, eso va a depender de la presión a la que se encuentra el gas o el sólido. Pero nosotros vamos a tratar, digamos, para el caso de sólidos, que es lo que más varía, a presión atmosférica constante. CP para los sólidos. Si P y V no son constantes, entonces van a haber un montón de capacidades caloríficas posibles, pero nosotros vamos a tratar de trabajar un solo CV y un solo CP. Vean que sabiendo esto, uno puede encontrar el calor a volumen constante, teniendo la capacidad calorífica a volumen constante. O el calor a presión constante si tenemos la capacidad calorífica a presión constante. Eso va a depender del problema. Le van a tener que decir, si es un proceso isobárico, entonces usan CP. Si es un proceso isocórico, usan CV. Aquí tenemos la relación, aquí lo podemos ver, entre un CP y un CV para un gas ideal. Entonces vamos a trabajar con esta tabla, ¿verdad? Entonces vean que los gases que vamos a trabajar tienen uno determinado ya. Claro, hay que fijarse en lo que se fijaba uno en el capítulo anterior, si es monoatómico, si es diatómico, si es poliatómico, ¿verdad? Entonces vean que vamos a tener un CV para cada uno y vamos a tener un CP para cada uno. Y vamos a tener esto, lo ponen acá porque se usa mucho en las ecuaciones, la cantidad CP menos CV. Y esta de acá también se utiliza mucho, que es este simbolito, que va a ser CP entre CV. ¿Verdad? Entonces, en algunas ecuaciones se utiliza. Sin embargo, para gases ideales, eh, vamos a usar lo siguiente, para que no tengan que estar averiguándolo. Si es un gas monoatómico, entonces el cociente de capacidad calorífica va a ser 1,67, que a veces en química se ven y se usan, ¿verdad? Para gases ideales. Pero si es diatómico, usamos 1,40. Pero el simbolito lo que hace es relacionar los dos coeficientes, ¿verdad? CP y CV. Pueden hacerlo para todos los que están en la tabla, como monotómicos y diatómicos, y se van a dar cuenta que esa razón va dando siempre 1,67 si es monotómico y 1,40 si es diatómico. Ahora, vean esa gráfica que les pongo ahí. Esa gráfica es un ejemplo de cómo se vería un proceso adiabático para un gas ideal. Entonces vean que en esa gráfica hay un cierto trabajo y ese trabajo es igual a la sombra que se forma debajo de esa curva. Y ese trabajo, como es un proceso adiabático, es igual al inverso de la energía interna. Y con solo saber que es adiabático, el calor es cero. Entonces, en estos procesos no hay transferencia de calor entre el sistema y el entorno. Es una idealización muchas veces, ¿verdad? Pero como es una idealización, no es que existan procesos totalmente adiabáticos, pero lo que hacemos es aproximarlos a un proceso adiabático. ¿Cuándo se pueden aproximar? Bueno, si el sistema está bien aislado. Y eso es una solución, que el sistema esté bien aislado. Otra es que el proceso
se efectuó tan rápido que no hubo tiempo para que el calor que estuvo dentro del proceso se perdiera hacia afuera, ¿verdad? Qué sé yo, si yo tengo dentro de un cubo un poco de partículas ahí y hay un cierto calor ahí adentro y el cambio de estado pasó demasiado rápido, no dio chance que el calor que había adentro se perdiera hacia afuera. Entonces, eso quedó como energía interna. En esos casos que se da súper rápido, podemos decir que es un proceso adiabático. O ya sea que tenga un calorímetro muy bueno y estén pasando cambios de estado adentro, ¿verdad? O cambios de fase y no haya cambios de calor con el exterior. Son las dos formas que puedo yo aproximar un proceso a algo adiabático. Y aquí les pongo las ecuaciones, ¿verdad? Que son las ecuaciones que me sirven cuando el proceso es adiabático, ¿verdad? Vean esta de acá, que se acuerdan que NCV de T es parecido a lo que era el calor. También les pongo estas otras ecuaciones, ahí ya está haciéndose todo el proceso para que vean qué es lo que tienen que hacer. Sería bueno que lo hagan, que traten de hacer ese proceso. Y esta me interesa mucho, que es para un proceso adiabático en el gas ideal. ¿Qué sé yo? ¿Se acuerdan cuando usábamos estas ecuaciones? Esto es similar, nada más que en este caso tengo una temperatura en un estado 1, un volumen en el estado 1, este simbolito que ya saben, nada más fijarse si es monotómico o diatómico, a la menos 1, igual a una temperatura 2, un volumen 2 y este cosito a la menos 1, el cociente. Entonces vean que esto se usa parecido, ustedes tienen un sistema 1, un sistema 2, ven qué valores de temperatura tienen en el sistema 1 y de volumen y qué tienen en el sistema 2 de volumen o temperatura y despejan lo que les pregunte. Igual para este caso, solo que tendríamos presión 1, presión en el sistema 1, volumen en el sistema 1, elevado al cociente, presión 2 y volumen 2, ¿verdad? Entonces, vean que yo puedo utilizar eso, es porque estas cantidades son constantes. Por eso es que podemos utilizarlo. Constante y esto es constante. Y vamos a ver qué pasó con... Aquí está. Ahora veamos un toque el trabajo en el gas ideal. Entonces, el trabajo también se puede encontrar utilizando esas cosas, ¿verdad? De presión y de CVs. Y un ejemplo es el que tenemos ahí para el proceso adiabático, ¿verdad? Estas ecuaciones úsenlas solo si el proceso es adiabático. Y esto, más que todo, podemos hacerlo en una expansión adiabática. Entonces, vean que en esta de acá, yo ocuparía el CV, ocuparía la constante de gases ideales, la presión que había en el estado 1, el volumen en el estado 1, la presión que tiene ahora en el nuevo estado 2 y el volumen que tiene en el estado 2. Para el otro trabajo, ocuparía la cantidad de moles, el CV, la temperatura en el sistema 1 y la temperatura en el sistema 2. Y ahí podemos ver que para un gas ideal, podemos ver acá en esta ecuación, depende de qué depende el trabajo, que eso es lo que hablábamos en las características anteriores, de la temperatura, del cambio de temperatura.